Hubo un tiempo en el que la belleza era su mayor orgullo, pero también su peor condena. Esta es la historia de Valeria, la modelo que nunca envejecía. Una mujer cuya juventud eterna no era un regalo de la naturaleza, sino el fruto de un pacto oscuro. Un secreto que la llevó a vivir entre sombras, donde la magia negra y el terror se entrelazaban en su vida. Todo comenzó en un pequeño pueblo de Guatemala, escondido entre montañas y bosques espesos. Un hogar donde las leyendas de brujería y pactos con el diablo no eran solo cuentos para asustar a los niños, sino advertencias reales. Valeria nació allí, en San Miguel de los Llanos, un pueblo donde el tiempo parecía haberse detenido. Desde pequeña, Valeria destacó por su belleza. Tenía ese tipo de rostro que parecía sacado de un cuadro, piel de porcelana, ojos grandes y oscuros, y una sonrisa que podía iluminar hasta el rincón más sombrío. Pero en un hogar tan pequeño, la belleza no era suficiente para escapar de la pobreza. A los 18 años, Valeria decidió que no quería pasar el resto de su vida en aquel pueblo. Quería ser modelo, quería que el mundo la viera. Con apenas unas cuantas pertenencias y el dinero que había ahorrado trabajando en la tienda de Don Ramón, se mudó a la ciudad de Guatemala. Allí, su belleza llamó la atención de varios fotógrafos y diseñadores. Pronto, comenzó a aparecer en revistas y desfiles. Pero el mundo del modelaje era más cruel de lo que ella imaginaba. A los 25 años, ya le decían que estaba vieja para seguir en la industria. Fue entonces cuando conoció a doña Carmen, una mujer misteriosa que vivía en las afueras de la ciudad. Doña Carmen no era una curandera común. Se decía que tenía conexiones con fuerzas oscuras, que podía conceder deseos a cambio de algo que nadie querría dar. Valeria, desesperada, acudió a ella. La casa de doña Carmen era un lugar que inspiraba miedo desde el momento en que la veías. Estaba rodeada de árboles secos, y el aire siempre olía a incienso y algo más, algo podrido. Doña Carmen la recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Sé por qué has venido», le dijo, sin que Valeria hubiera pronunciado una sola palabra. «Quieres conservar tu belleza, ¿verdad? ¿Quieres que el tiempo no te toque?» Valeria asintió, temblando. Doña Carmen le explicó el precio, un pacto con la magia negra. Cada año, Valeria tendría que entregarle una fotografía suya, pero no una fotografía cualquiera. Debía ser una foto tomada en el momento exacto en que alguien más moría. «La vida de otro, por tu juventud», le dijo doña Carmen. Valeria, en su desesperación, aceptó. Y así comenzó su vida de eterna juventud y de eterno terror. Los primeros años fueron como un sueño. Valeria seguía siendo joven, hermosa, deseada. Su carrera despegó como nunca antes. Aparecía en portadas de revistas, en comerciales de televisión, en pasarelas internacionales. Pero cada año, cuando llegaba la fecha del pacto, algo en ella cambiaba. La primera vez fue la más difícil. Doña Carmen le había dado instrucciones precisas, debía estar presente en el momento de la muerte de alguien y tomar una foto justo en ese instante. Valeria no sabía cómo hacerlo, pero el destino pareció ayudarla. Un día, mientras caminaba por el centro de la ciudad, presenció un accidente automovilístico. Un hombre joven, quizás de su misma edad, quedó atrapado en su auto. Valeria, temblando, sacó su cámara y tomó la foto justo cuando el hombre exhalaba su último aliento. Esa noche, entregó la foto a doña Carmen. Pero algo cambió en ella desde ese día. Comenzó a tener pesadillas en las que veía al hombre del accidente, mirándola con ojos vacíos, preguntándole por qué había elegido su vida. Y no solo eso. A veces, en medio de la noche, sentía que alguien más estaba en su habitación. Escuchaba susurros, pasos, risas que no venían de ningún lugar. Con los años, el ritual se volvió más oscuro. Doña Carmen le exigía que las muertes no fueran accidentales. «Debes ser tú quien las provoque», le dijo una vez. Valeria intentó negarse,
pero doña Carmen le recordó el precio de romper el pacto. Envejecería décadas en cuestión de segundos, y su alma quedaría atrapada en un infierno eterno. Así que Valeria obedeció. Se convirtió en una asesina silenciosa, eligiendo sus víctimas cuidadosamente. Personas solitarias que no serían extrañadas. Cada año, tomaba una foto en el momento exacto de su muerte, y cada año, entregaba esa foto a doña Carmen. Pero algo extraño comenzó a suceder. Las víctimas no se iban del todo. Sus rostros aparecían en los espejos de Valeria, sus voces la seguían en sus sueños. Y lo peor de todo, su belleza, esa belleza por la que había hecho todo esto, comenzó a sentirse vacía. Como si ya no fuera suya. Un día, Valeria decidió que no podía seguir así. Había envejecido 20 años en el mundo exterior, pero su apariencia seguía siendo la de una mujer de 25. La gente comenzaba a sospechar. ¿Cómo era posible que no envejeciera? Algunos decían que se había hecho cirugías, otros que usaba productos mágicos. Pero Valeria sabía la verdad, y esa verdad la estaba consumiendo. Decidió regresar a San Miguel de los Llanos, a su pueblo natal. Quería enfrentar a doña Carmen, quería romper el pacto. Pero cuando llegó, la casa de doña Carmen ya no estaba. En su lugar, había un terreno vacío, cubierto de maleza. Los vecinos le dijeron que doña Carmen había desaparecido años atrás, pero que se rumoreaba que aún se la podía ver en las noches de luna llena, vagando por el bosque. Valeria, desesperada, buscó respuestas en el pueblo. Fue entonces cuando conoció a un viejo chamán, don Ignacio. Él le dijo que el pacto que había hecho no podía romperse fácilmente. La magia negra no perdona, le dijo. Pero hay una manera de liberarte. Debes encontrar el objeto que doña Carmen usó para sellar el pacto. Sin él, el pacto no tiene poder. Valeria pasó semanas buscando. Finalmente, en una cueva cerca del pueblo, encontró un altar cubierto de velas negras y símbolos extraños. En el centro del altar había una fotografía, su fotografía, la primera que había entregado a doña Carmen. Pero la imagen había cambiado. Su rostro ya no era el de una joven hermosa, sino el de una mujer envejecida, con ojos llenos de dolor. Valeria tomó la foto y la rompió. En ese momento, sintió un dolor intenso, como si algo la estuviera desgarrando por dentro. Miró sus manos y vio cómo la piel se arrugaba, cómo las venas se marcaban bajo una superficie que ya no era joven. Había roto el pacto, pero el precio fue su juventud. Hoy, Valeria vive en el pueblo, alejada del mundo. La gente la conoce como la vieja de la montaña. Dicen que en las noches de luna llena, se la puede ver vagando por el bosque, buscando algo o a alguien. Y si alguna vez te encuentras con ella, ten cuidado. Porque dicen que aún lleva consigo una cámara y que no ha olvidado cómo tomar fotos en el momento exacto de la muerte. Valeria había roto el pacto, pero su juventud se había desvanecido en un instante. Ahora, convertida en una mujer envejecida, vivía en las sombras de su pueblo natal, San Miguel de los Llanos. Pero el pacto con la magia negra no se rompe tan fácilmente. Las fuerzas oscuras no olvidan, y menos aún perdonan. Esta es la segunda parte de la historia de Valeria, la modelo que nunca envejecía, o al menos, eso creía. Prepárate, porque lo que viene es aún más aterrador. Después de romper la fotografía que sellaba el pacto, Valeria pensó que todo había terminado. Pero no fue así. Las pesadillas que la habían perseguido durante años se intensificaron. Ya no eran solo sueños, ahora, las visiones la alcanzaban incluso estando despierta. Veía sombras moviéndose en los rincones de su pequeña cabaña en las montañas. Escuchaba risas que resonaban en su mente, como si alguien o algo estuviera burlándose de ella. Lo peor eran los rostros. Las víctimas de su pacto, aquellas personas cuyas vidas había tomado para mantener su juventud, comenzaron a aparecer ante ella. No eran fantasmas, al menos no como los que se describen en las historias.
Eran presencias que sentía a su alrededor, como si estuvieran siempre cerca, observándola, esperando. Una noche, mientras intentaba dormir, escuchó una voz susurrar su nombre. Valeria. Valeria. Era una voz suave, casi dulce, pero cargada de malicia. Se levantó de la cama, temblando, y encendió una vela. En la pared, justo frente a ella, vio una sombra que no era la suya. Era la silueta de una mujer, alta y delgada, con los brazos extendidos. Valeria apagó la vela, esperando que la sombra desapareciera, pero cuando volvió a encenderla, la figura estaba más cerca. Esa noche, Valeria no durmió. Al día siguiente, decidió buscar ayuda. Fue a ver a don Ignacio, el chamán que le había hablado del objeto que sellaba el pacto. «No puedo ayudarte más», le dijo el viejo. «Lo que has desatado es más fuerte que cualquier protección que yo pueda darte». Doña Carmen no era una simple bruja, era un canal para algo mucho más poderoso. Y ahora, ese algo te está buscando. Valeria no quería creerlo, pero no tenía opción. Las apariciones se volvieron más frecuentes. A veces, veía a las víctimas de su pacto paradas en el umbral de su puerta, mirándole en silencio. Otras veces, sentía que alguien la tocaba mientras dormía, como si quisieran recordarle que no estaba sola. Fue entonces cuando decidió que no podía quedarse en el pueblo. Tenía que irse, alejarse de todo. Pero antes, necesitaba respuestas. Necesitaba saber cómo liberarse de aquella maldición de una vez por todas. Valeria recordó algo que doña Carmen le había dicho años atrás, cuando hizo el pacto. Si alguna vez quieres romperlo, debes encontrar el lugar donde todo comenzó. En ese momento, no le había dado importancia, pero ahora esas palabras resonaban en su mente. Decidió regresar a la ciudad de Guatemala, al lugar donde había conocido a doña Carmen. La casa ya no estaba, pero Valeria sabía que debía haber algo, alguna pista que la llevara al origen de todo. Pasó días investigando, preguntando a los vecinos, buscando en archivos antiguos. Finalmente, encontró una dirección, un antiguo cementerio en las afueras de la ciudad, donde se decía que doña Carmen había enterrado a su familia. El cementerio era un lugar olvidado, cubierto de maleza y con lápidas rotas. Valeria lo recorrió con una linterna, sintiendo que cada paso la acercaba más a la verdad o a su perdición. En el centro del cementerio, encontró una tumba que no tenía nombre, solo un símbolo tallado en la piedra, un ojo dentro de un triángulo. Valeria comenzó a cavar. No sabía por qué, pero algo en su interior le decía que debía hacerlo. Después de horas de trabajo, sus manos tocaron algo frío y metálico. Era una caja pequeña, de hierro oxidado. La abrió con cuidado, y dentro encontró un espejo. No era un espejo común. Su marco estaba decorado con símbolos extraños, y la superficie reflejaba una imagen distorsionada. Valeria lo tomó en sus manos y, al mirarse en él, vio algo que la dejó paralizada. Su reflejo no era el de una mujer envejecida, sino el de una joven hermosa, con los ojos vacíos y una sonrisa que no era la suya. De repente, el espejo se empañó, y en su superficie apareció una palabra escrita con letras temblorosas: «Ven». Valeria sintió un escalofrío. Sabía que no tenía opción. El espejo era la clave, y debía seguirlo hasta el final. El espejo la guió fuera del cementerio, hacia un camino que no había notado antes. Era un sendero estrecho, rodeado de árboles cuyas ramas parecían querer atraparla. El aire olía a tierra húmeda y a algo más, algo que le recordaba a la casa de doña Carmen. Después de caminar por lo que parecieron horas, Valeria llegó a una cueva. La entrada estaba cubierta de telarañas, y el interior era tan oscuro que parecía tragarse la luz de su linterna. Pero el espejo brillaba en sus manos, como si la estuviera llamando hacia adentro. Dentro de la cueva, encontró un altar similar al que había visto en San Miguel de los Llanos. Había velas negras, símbolos tallados a las paredes,
y en el centro, un libro antiguo. Valeria lo abrió, y en sus páginas encontró instrucciones para un ritual. Un ritual que, según el libro, podría liberarla de la maldición. Pero había un problema. El ritual requería un sacrificio. No cualquier sacrificio, sino el de alguien inocente. Alguien que no hubiera hecho daño a nadie. Valeria se sintió desesperada. No podía hacer eso, no otra vez. Pero el libro le advirtió: si no lo haces, las almas que tomaste te perseguirán por la eternidad. Mientras luchaba con su decisión, escuchó un ruido detrás de ella. Se dio la vuelta y vio a doña Carmen, o al menos, lo que quedaba de ella. Su cuerpo estaba desfigurado, como si hubiera sido consumido por las llamas, pero sus ojos brillaban con una luz maligna. «No puedes escapar», le dijo. «El pacto es eterno». Valeria, en un acto de desesperación, tomó el espejo y lo estrelló contra el altar. El sonido fue ensordecedor y una luz cegadora llenó la cueva. Cuando la luz se desvaneció, doña Carmen había desaparecido, pero el espejo estaba intacto. En su superficie, Valeria vio su reflejo una última vez. Ya no era una joven hermosa, ni una mujer envejecida. Era algo más, algo que no podía describir. Y entonces, el espejo se rompió en mil pedazos, y Valeria sintió que algo se liberaba dentro de ella. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿fue realmente liberada? Porque dicen que, en las noches de luna llena, se puede ver a una mujer vagando por el bosque, con un espejo roto en sus manos. Y si alguna vez te encuentras con ella, ten cuidado. Porque el pacto puede haberse roto, pero las sombras nunca se van del todo. Después de destruir el espejo en la cueva, Valeria regresó a su cabaña en San Miguel de los Llanos. Esperaba encontrar paz, pero la paz nunca llegó. Las sombras que la habían perseguido durante años parecían haberse multiplicado. Ya no eran solo las víctimas de su pacto, ahora eran algo más, algo que no podía entender. Las noches eran las peores. Escuchaba pasos afuera de su cabaña, como si alguien estuviera caminando en círculos, esperando el momento adecuado para entrar. A veces, las puertas y ventanas se abrían solas, y el viento traía consigo un olor a podredumbre que la hacía vomitar. Valeria intentó ignorarlo, pero sabía que no podía seguir así. Decidió buscar ayuda una última vez. Fue a ver a don Ignacio, el chamán, pero cuando llegó a su casa, encontró la puerta abierta y el interior vacío. Solo había una nota en la mesa, escrita con una letra temblorosa: no hay escapatoria. Ellos te han elegido. Esa noche, Valeria tuvo un sueño. Soñó que estaba en un lugar oscuro, rodeada de figuras que no podía ver claramente. En el centro del lugar había un trono hecho de huesos, y en él estaba sentada doña Carmen. Pero no era la doña Carmen que Valeria recordaba. Esta versión de ella era monstruosa, con ojos que brillaban como brasas y una sonrisa que mostraba dientes afilados. «Has roto el pacto», le dijo doña Carmen, «pero no puedes romper lo que ya está unido a ti. Las almas que tomaste son parte de ti ahora, y ellas no te dejarán ir». Valeria despertó sudando, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que iba a estallar. Sabía que no podía seguir huyendo. Tenía que enfrentar lo que había hecho, sin importar las consecuencias. Valeria decidió regresar a la cueva donde había destruido el espejo. Sabía que era el único lugar donde podría encontrar respuestas. Esta vez, no llevaba una linterna, solo una vela negra que había encontrado en la casa de don Ignacio. La cueva estaba más oscura que la última vez, como si las sombras hubieran crecido dentro de ella. Valeria encendió la vela y avanzó con cuidado, sintiendo que cada paso la acercaba más a su destino. En el centro de la cueva, encontró el altar. Las velas negras seguían allí, pero ahora estaban encendidas, aunque no había nadie que las hubiera prendido. En el centro del altar, donde antes estaba el espejo, había un libro abierto. Valeria lo tomó y comenzó a leer. El libro explicaba el verdadero propósito del pacto.
No era solo sobre la eterna juventud, era sobre el poder. Doña Carmen había sido solo un peón, un canal para algo mucho más grande. Las almas que Valeria había tomado no estaban atrapadas en el espejo, estaban atrapadas en ella. Y ahora, esas almas querían ser liberadas. El libro ofrecía una solución, un ritual que permitiría a Valeria liberar las almas, pero a un precio terrible. Tendría que ofrecer su propia vida a cambio. No como un sacrificio, sino como un intercambio. Su alma por las de ellos. Valeria lo pensó por un momento. No tenía nada que perder. Su vida ya no era suya, estaba llena de pesadillas y sombras que la perseguían. Si podía liberar a esas almas, tal vez encontraría la paz que tanto anhelaba. Preparó el ritual según las instrucciones del libro. Encendió las velas, dibujó los símbolos en el suelo y se sentó en el centro del círculo. Tomó un cuchillo que había traído consigo y lo sostuvo sobre su pecho. «Que así sea», susurró y clavó el cuchillo. En el momento en que el cuchillo penetró su piel, Valeria sintió un dolor intenso, pero también una sensación de liberación. Las sombras que la habían perseguido comenzaron a materializarse a su alrededor. Eran las almas de las víctimas de su pacto, y ahora, por fin, podían ser libres. Una a una, las sombras se desvanecieron, hasta que solo quedó una, la de Doña Carmen. «No puedes escapar», le dijo, pero su voz sonaba débil, como si estuviera perdiendo fuerza. «El pacto es eterno». Valeria sonrió. «El pacto se rompió», respondió. «Y ahora, soy libre». Doña Carmen se desvaneció, y la cueva quedó en silencio. Valeria cerró los ojos y sintió que su cuerpo se volvía ligero, como si estuviera flotando. Sabía que estaba muriendo, pero no le importaba. Había pagado el precio, y ahora, por fin, podía descansar. Pero las historias no siempre terminan como esperamos. Dicen que, en las noches de luna llena, se puede ver a una mujer vagando por el bosque cerca de San Miguel de los Llanos. No es una mujer joven y hermosa, ni una anciana consumida por el tiempo. Es algo intermedio, algo que no pertenece a este mundo. Y si alguna vez te encuentras con ella, ten cuidado. Porque dicen que aún lleva consigo un cuchillo y que no ha olvidado cómo usarlo. Las sombras nunca se van del todo, y el pacto siempre encuentra una manera de cumplirse.